nuestros pastores, hermano Elmer y hermana Miriam de Hernández, por la oportunidad, el privilegio de poder servir acá en el campo en Lincoln, Nebraska. En esta tarde quisiera compartir el pensamiento de la palabra, el cual puse por nombre libres para justicia. Libres para justicia. Amén. En el corazón y la voluntad del Padre siempre ha estado el anhelo de darnos libertad de todo aquello que nos esclaviza. Los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y en lugar de estar subyugados por ese poder que lleva a la muerte, ahora servimos a Dios. O sea, pasamos entonces de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia, que produce el resultado de una vida santa y que nos lleva a la vida eterna. O sea, Dios en su misericordia anhela que la humanidad, la creación, sea libre. Libre para conocerle, libre para adorarle, libre para servirle. Para que nosotros pasemos de aquello que lleva a la muerte a vivir una vida en justicia, a vivir en aquello que le agrada a Dios, a vivir aquello en lo cual trae beneficios grandes, podría decirlo, para nosotros, como uno de ellos es la vida eterna. Esto nosotros lo comprendemos de una manera más amplia y más poderosamente, puedo decirlo, cuando nosotros se nos enseña y comenzamos a estudiar la obra hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Porque fue allí donde se conquistó la libertad para todo aquel que era esclavo del pecado. Fue en la cruz donde nosotros fuimos libres, donde nosotros fuimos libertados de todo aquello que nos llevaba hacia la muerte. En este caso, como les digo, del pecado. ¿Y cómo nosotros podemos entender de una mejor manera este plan maravilloso que Dios tiene en su corazón o tenía y que se ha llevado a cabo, pero totalmente no ha sucedido? Sabemos que este plan comenzó, pero tiene cumplimiento en la parucía secreta y en el milenio, en lo que está escrito en la palabra, para lo que el Señor nos instruye y nos dice que viene para la humanidad. Entonces, quisiera que analizáramos en esta tarde el poder comprender cómo se llevó a cabo esa liberación en Cristo Jesús. Y es que la palabra nos dice, ahí en Isaías 61:1, dice la palabra: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Pero quisiera que tomáramos esto como base de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Y es que el Espíritu del Señor vino para que trajera o para que proclamara libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Si usted se da cuenta, esto fue dado sobre alguien. Esta profecía fue proclamada 700 años antes de que se cumpliera por el profeta Isaías. ¿Sobre quién entonces vino el Espíritu del Señor? Para traer estas bendiciones para la humanidad, como lo son las buenas nuevas, o sea, el evangelio de Jesucristo. A los afligidos, a aquellos hermanos que no tenían esperanza, aquellos que no eran pueblo, como la palabra lo dice, ¿verdad? Que el Señor escogió a Israel como su pueblo, pero había otros pueblos, había el pueblo gentil que no tenía esperanza, que no tenía promesas de liberación, que no tenía promesas de vida eterna. Entonces vino sobre él esta bendición. ¿Y cómo la entendemos nosotros de una mejor manera? El que haya venido sobre la humanidad la proclamación de la libertad de los cautivos. Entonces, hermano, esto nosotros lo miramos en Lucas 4:18.
ya en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en aquella sinagoga de Nazaret, Él tomó el rollo del profeta Isaías y empezó, vamos a decirlo de esta manera, a predicar, a proclamar aquella profecía que había sido dada 700 años antes, cumpliéndose, como lo vamos a leer en este versículo, en ese momento cuando Él declaraba estas palabras. Y es que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquella profecía que fue proclamada por el profeta Isaías 700 años antes, se cumplía en este momento. Se cumplía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sobre Jesucristo venía aquella unción poderosa del Padre, aquella unción poderosa para poder proclamar libertad a los cautivos. Hermano, es que fue solamente nuestro Señor Jesucristo el que nos libertó del pecado, el que liberta del pecado, el que te liberta del pecado. Si por ahí tú estás batallando con una situación en tu vida, tú estás batallando con un pecado que no te deja vivir libremente, yo te hago la invitación: ven a Cristo porque Él tiene pensamientos de bien. Sobre Él ha sido dada la palabra para darte libertad, para darnos libertad. Hermano, y esto nosotros tenemos que comprenderlo y tomarlo de una manera importante y beneficiosa para nosotros, porque humanamente nosotros seguimos en esta carne, seguimos en esta condición, podríamos decirlo, en la cual seguimos pecando. Pero como se nos ha instruido, se nos ha enseñado y predicamos de que una cosa es que el pecado nos alcance y otra cosa es persistir en la práctica del pecado, cuando a nosotros ya se nos ha dado libertad de Él mismo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La profecía proclamada de Dios tiene cumplimiento, como lo hizo en este momento de la historia, y como lo hará en su parucía secreta, y se cumpla totalmente esta profecía. O sea, esta palabra dada por el profeta Isaías, cumpliéndose, vamos a decirlo, hasta cierto punto en nuestro Señor Jesucristo, tendrá su cumplimiento en la segunda venida. Porque nosotros vamos a ser totalmente libres del pecado cuando nosotros seamos transformados, cuando nosotros seamos regenerados completamente y tengamos esos cuerpos glorificados como la palabra nos enseña. Ahí se cumplirá totalmente esta profecía. Pero hoy nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de acercarnos y recibir aquella libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor Jesucristo dice ahí en Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. O sea, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque se nos dice o se nos menciona por ahí que nosotros nos creemos santos y que ya no pecamos, eso no es verdaderamente cierto, porque como tú lo decías, que hasta el final, cuando Cristo nos transforme, vamos a ser transformados verdaderamente, ya no habrá más pecado en nosotros. Pero por así decirlo, Cristo nos dio la libertad y nos demostró en Él mismo que sí podemos vencer el pecado a través de Él en esta dimensión.
Entonces, o sea, los pecados de aquellos que éramos acusados que no había pago por ello. Entonces Él vino y lo pagó. Aunque en el transcurso de este caminar siempre hay pecados o siempre hay faltas que nosotros como cristianos en Él, como creedores de Él, seguimos batallando y seguimos cayendo en ciertas cosas que tal vez no son buenas. Pero para eso también nos ha dejado, dice, abogado tenéis a Cristo y tenemos también la Santa Cena. Eso es algo poderoso que nosotros a través de la Santa Cena, cuando le fallamos al Señor, venimos y pedimos perdón y tomamos aquella Santa Cena que también es parte del sacrificio de Cristo y nos liberta de aquel pecado que tal vez nos alcanzó o que si nosotros lo hicimos no premeditado, pero aquellos pecados que se cometen premeditadamente son de los que nosotros hemos sido ya libres, poder decirlo así. No sé si será correcto. Sí, amén. Sobre nosotros al creer en nuestro Señor Jesucristo ha venido el perdón de pecados y ha venido también, ¿verdad?, el sello del Espíritu Santo. Entonces hay en nosotros algo que no había antes o que no tiene aquel que no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que es el perdón de pecados, pero también la ayuda del Espíritu Santo que nos hace poder nosotros llegar a entender que la práctica del pecado lleva a muerte, mas damos gracias al Señor porque las generaciones pasadas, las generaciones que no tuvieron la oportunidad de poder recibir esta bendición, pues no lograron a ver ni a entender, tal vez muchos de ellos, esta promesa del Padre. Pero nosotros que hemos tenido la dicha de haber nacido en este tiempo, tenemos prácticamente la Biblia en totalidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se complementan y que nos hacen comprender muchas cosas que generaciones pasadas no entendieron. Y que nosotros podemos ver al permitir al Espíritu Santo que nos vaya instruyendo, que nos vaya enseñando, que, hermanos, por nuestra condición no había nadie que pudiera darnos esa libertad del pecado, que pudiera darnos esa libertad para nosotros poder recibir de parte del Padre, Dios Padre, ese perdón y poder nosotros, poder volver nosotros a tener esa relación para con el Padre. Amén. Porque ese es el anhelo de Él, de que nosotros un día volvamos a Él. Y esa es su promesa, que un día nosotros regresaremos al Padre. Pero no había nadie que fuera capaz de poder tener la autoridad y el poder de perdonar pecados. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando se sacrificaba un animalito, solo había, ¿cuál es la palabra que busco? Solo había un cubrimiento de pecado, pero no un perdón, Sí había un perdón, se perdonaba con la ofrenda que se había, bajo la ley que se había estipulado, ¿no? Pero no era completamente, no estaba completamente, solo estaba cubierto. Pero había una culpa siempre delante de aquel que hacía pecado. No había un perdón completo. Tuvo que venir Cristo e ir a las regiones bajas de la tierra para poder perdonar todos aquellos que le recibieran. Todos aquellos que le recibieran, porque la palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que vivieron una vida, pues, de cierta manera, agradable ante Dios,
en Cristo ellos recibieron perdón. En Cristo recibieron el perdón. Pero lo que yo decía anteriormente, que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer la obra de Dios Padre en totalidad hasta que Cristo fue presentado como se nos presentó a nosotros. Pero nosotros, digo yo, que tenemos una doble bendición, voy a decirlo así, porque nosotros conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a entender que como en el Antiguo Testamento nos habla de que se tenía que sacrificar un animalito para recibir el cubrimiento de pecados, nosotros ahora entendemos por la palabra y por la revelación de la palabra y del Espíritu Santo que no había nadie que fuera capaz. Y que hubo alguien que se dispuso a poder presentarse a sí mismo como una ofrenda por el pecado, para traer esa libertad que el hombre en sí mismo no podía obtener. Entonces dice la palabra ahí en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Entendemos aquí que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces esto nos habla que no había nadie capaz de poder traer una libertad completa, un perdón de pecados a la humanidad, sino que hasta que Dios permitió que su Hijo amado se ofreciera a sí mismo para venir a esta dimensión y traer esa libertad, el cual, como le decía anteriormente, el hombre en sí mismo no podía obtener. Entonces, aquí, hermanos, nosotros tenemos que ver algo importante, que cuando nosotros nos encontremos en una lucha con el pecado, cuando nosotros nos encontremos en una batalla con el pecado, ¿dónde tenemos que ir? A los pies de Cristo, a los pies de Cristo, no dándole lugar ni a las acusaciones del enemigo de nuestra alma para hacernos retroceder, para hacernos quedarnos tirados. No, sino para levantarnos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo y poder avanzar hacia adelante. No en nuestra fuerza, porque la palabra nos enseña que la salvación, el perdón del pecado, no es por nuestra fuerza, sino que ha sido por la misericordia del Señor, por la bondad y por su justicia que se vuelve en nosotros, amén, justicia, valga la redundancia. Entonces no había nadie, hermano, no había nadie que fuera capaz de traer ese perdón que nos diera libertad del pecado, sino solamente aquel que fue proclamado por el profeta Isaías y que, como leíamos anteriormente, llega a su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en aquella sinagoga de Nazaret. Entonces, mire, comprendiendo esto, mire el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Dice la palabra ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, la esclavitud es un yugo. ¿Qué hace el yugo? ¿Qué es un yugo? ¿Qué entendemos cuando hablamos por yugo? Yugo es algo que te ata. ¿Algo que ata? Que oprime. Amén. Algo que ata, que oprime. ¿Qué más? ¿Comprendemos qué es un yugo? Sí, pero en sí, ¿qué es el yugo? ¿Lo entendemos? Un yugo es algo que se le ponía a los animalitos. Se le ponía en su cabeza se ponía un pedazo de madera. En el caso de los bueyes, era una vara de madera, un pedazo de madera fuerte
que se ponía sobre dos bueyes, que estos se usaban para trabajar. Al principio, cuando al becerro se le empieza a poner, a él no le gusta, batalla para que no se lo pongan, pero con el tiempo se va acostumbrando. El yugo es algo donde al que se le ha puesto, por decir en este caso, al becerro, se pone sobre dos, cuando es sobre dos becerros, cuando se trabaja la tierra. Entonces, no puede salir uno para un lado y el otro para el otro, porque van amarrados al mismo yugo. Está uno en una orilla y el otro en la otra orilla. Y entre medio está lo que jalan, por decir, el arado. En muchos tiempos atrás, ahora se usa maquinaria, ¿va? Pero en los años pasados así se trabajaba. También está un yugo que se ponía sobre el ganado. Era como algo, una horqueta, así que se ponía sobre la cabeza del ganado. ¿Qué pasaba con esto? Que cuando el ganado quería pasar un alambrado, no podía porque su yugo lo estancaba. Se estancaba y no podía avanzar. Entonces, aplicándolo al pecado como un yugo, es algo que no deja avanzar. Algo que te mantiene en una condición incluso donde no se da cuenta. Muchas de las veces lo que se está practicando, y esto no agradable delante del Señor. Entonces, el yugo de la esclavitud es algo que no deja avanzar. Es algo que no te deja alcanzar tu potencial. Es algo que no te deja vivir en libertad, en la libertad que Cristo conquistó para nosotros. Es por eso que la palabra nos dice aquí en Gálatas capítulo 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, la obra conquistada en la cruz del Calvario tiene que permitirnos a nosotros el entender que a nosotros se nos sacó de la esclavitud del pecado y que nosotros no tenemos que volver a ella, sino que permanecer firme en esa libertad la cual el Señor Jesucristo ha dado a nuestras vidas. La libertad, entonces, hermano, tenemos que comprender que es algo que fue conquistada y que debemos valorar y atesorar para vivirla y disfrutarla. La libertad. Porque cuando hablamos de esclavitud, no podemos quitar nuestra mirada de lo que es la esclavitud y lo que ha hecho a través de los siglos en algunas culturas, como lo ha sido en diferentes razas, diferentes razas que han sido subyugadas, que han sido esclavizadas. Y yo creo que un dolor fuerte y algo que nosotros podemos ver con el respeto a la familia ha sido lo que se ha dado en aquellas familias que han sido llevadas cautivos por los terroristas y que pasaron cerca casi de 2 años cautivos. 2 años cautivos. Pero que gracias a Dios ahora algunos de ellos han sido vueltos con su familia. Entonces, escuchar esas historias, yo creo que nos tiene que llevar a meditar en la bendición que se hay en la libertad. Y esto nosotros tenemos que meditarlo porque el pecado se puede mirar como algo normal, como algo que no tiene consecuencia, pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, tenemos nosotros que meditar y comprender esa libertad para disfrutarla y vivirla como el Señor quiere que nosotros la vivamos. La esclavitud es un yugo que no permite avanzar y muchas de las veces solamente moverse en el mismo círculo vicioso. La esclavitud es algo, hermano, que mantiene a aquellos
que están en ellas en un círculo vicioso. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que a veces se mantiene en una práctica que no es agradable a los ojos del Señor y que no se tiene la fuerza hasta que no se recibe la ayuda de Dios, hasta que no se recibe a través de la palabra aquello que el Señor nos ha dado. Eso lo vamos a ver más adelante, porque miren lo que dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Si usted se da cuenta, la libertad es algo entonces que no solamente tiene que ser para algo personal, o mejor dicho, para nosotros mismos. La libertad que nosotros hemos recibido en Cristo, nosotros tenemos que compartirla también. ¿Cómo? Llevando otros a Cristo, llevando otros a alcanzar esta libertad que solamente hay en nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo primeramente que ya nosotros no estamos cautivos por el pecado. Entendiendo que nosotros ya no estamos apresados por el pecado. Esto es muy importante ponerlo en nuestra mente, a entenderlo con fe y recibirlo. Porque muchas de las veces el enemigo es aquel acusador que está siempre poniendo en la mente aquellas tal vez repeticiones de ofensas que si nosotros no somos conscientes de la libertad que hemos recibido en Cristo, seguimos practicando aquellas cosas. Seguimos practicando aquellas cosas cuando ya la Biblia nos ha dicho que nosotros hemos sido libres de ellas en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tomar esa libertad en fe para decirle al acusador: yo no pertenezco aquí. Yo no voy a continuar en esta condición. Yo no voy a permitir que tú me sigas atando, sino venir delante del Señor y decirle: Padre, ayúdame. Yo quiero ser libre de esta condición que no me deja avanzar, que me mantiene en este círculo vicioso y no me permite ver esa libertad completa que tú has conquistado en la cruz del Calvario. Entonces, a libertad nosotros fuimos llamados, hermanos. Pero no usemos la libertad como ocasión para la carne. ¿Amén? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Y mira la bendición de la palabra, porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esto es algo maravilloso cuando comienza a revelársenos en nuestro corazón, cuando comienza a revelársenos a nuestro entendimiento. Porque muchas de las veces nosotros podemos leer la palabra del Señor, pero como dicen algunos por ahí, pasar de noche. Solamente leerla como un libro normal. Solo leerla como un libro de autoayuda. Solo leerla como un libro de historia. Pero sin recibir aquellas bendiciones que han sido proclamadas para el pueblo del Señor. Sin recibir aquella libertad que ha sido declarada y proclamada para el pueblo del Señor. Y es que por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad conoceremos? Que Cristo nos hizo libres, que en Cristo hay libertad, que Cristo venció el pecado, que en Cristo venció el enemigo, que Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí, para que cualquier necesidad, cualquier condición, cualquier batalla que nosotros pudiéramos estar pasando o queriéndonos hacer cautivos, llevarla delante de Él, pidiendo su ayuda. Pero también, hermanos, aquella palabra que nos llevará a comprender
totalmente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas cosas que están profetizadas para el tiempo futuro y que podemos decirlo, yo creo que con libertad, que se están cumpliendo hoy por hoy a pasos agigantados. Entonces, hermano, la palabra se nos revela a través de la ayuda del Espíritu Santo. La palabra se nos revela y nosotros vamos comprendiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestra condición, pero también las bendiciones que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Y entonces vamos conociendo la verdad, vamos entendiendo la verdad. Porque a veces, muchas de las veces, leemos la Biblia como lo decía anteriormente. A veces comenzamos a leer el libro de Génesis y creó Dios los cielos y la tierra y comenzamos a leer, ¿verdad? Pero a veces, hasta que no se nos instruye, no entendemos que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un lapso de tiempo. No es una continuación de las cosas que comenzaron a suceder en el principio. No, sino que hay un lapso de tiempo. Hay un lapso de tiempo y la palabra comienza, el Espíritu Santo, a revelárnoslas, a darnos a entender aquellas cosas que antes no entendíamos. Así que, hermano, debemos de estar nosotros agradecidos con el Señor por la ayuda de su Espíritu Santo. Y mire que esta verdad se nos reveló ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos al principio, cuando aquella profecía proclamada por el profeta Isaías fue hecha verdad en la persona de nuestro Señor Jesucristo en aquella sinagoga de Nazaret. Dice la palabra ahí en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Leemos esto. Aquí hay que entender algo, porque aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra nos decía anteriormente que nosotros estemos firmes en la libertad a la cual se nos ha sido llamada. ¿Para qué? Para no volver a practicar o no estar de cierta manera o no ser vueltos a ser esclavos del pecado. Porque el que lo practica deliberadamente, como habla el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, dice de que ya no hay perdón para él. Ya no hay algo más que hacer. Porque en vez de recibir la promesa de Cristo, se pisotea la sangre de Cristo. Entonces, hermano, dice la palabra en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí es el llamado que nos hacía la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en aquella libertad a la cual fuiste llamado. Entonces, esto, hermano, tiene que venir a nuestros corazones como algo, ¿cuál es la palabra que busco? Como algo en lo cual nosotros tenemos que estar constantes en la práctica y entendiendo esto, hermano. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entendemos aquí, ¿verdad?, que esto es aquel que practica el pecado deliberadamente. No es aquel que tal vez pasó algo, sucedió algo y le dio lugar tal vez a la mirada, a lo que escuchó, a lo que vio y se le falla al Señor. Pero con la misma, el Espíritu Santo, hermano, viene y nos redarguye para que nosotros no volvamos a ser cautivos nuevamente. Amén. Perdón, hermanos. Estamos hablando de todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado. Y como decía yo anteriormente, y a nosotros en una cosa, pero es que tú no te crees santo, que no eres pecador. Eso no es de esa manera. O sea, nosotros somos conscientes que
fallamos al Señor en nuestro diario caminar, pero no es algo que lo premeditamos, no es algo a lo cual buscamos hacerlo. De que, por decir así, vamos a la iglesia, pero yo saliendo de la iglesia, yo voy a ir a hacer aquello que yo he venido haciendo, sino que por decir así, nos enojamos, lo cual la palabra dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, aquí nos está dando como un poquito podemos decir, o sea, de que Dios conoce nuestra condición, que somos seres humanos y que nos vamos a enojar. Y sí es el enojo que dura más de un día, de una semana o a veces hasta de un mes o años. Ese es un pecado que está allí y que vamos a la iglesia y no queremos reconocer que estamos con ese enojo por alguien que no nos queremos perdonar. O por decir algo así, yo vengo a la iglesia, tengo a mi esposo, pero yo saliendo de la iglesia, yo voy a irme a ver con otra persona. Entonces es un pecado que vengo a la iglesia y vengo a escuchar palabra y vengo a arrepentirme, pero salgo y voy a buscar a aquella otra persona. Ese es un pecado, a esta clase de esclavitud en la cual dice la palabra del Señor que no debemos de estar atados a ese yugo de pecado. Pero aquellos pecados a los cuales a nosotros se nos presentan en el diario o ser humanos no perfectos aún todavía fallamos, eso no es esclavitud, porque nosotros somos conscientes de que le fallamos, pero rápido pedimos el perdón. No ha habido totalmente una libertad, una liberación del pecado por parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que se mantiene en aquella práctica constante de pecado. Amén. Entonces, gloria sea al Señor, ¿verdad? Que como decía su palabra, que nosotros hemos sido hechos libres para justicia. Ya no, dice la palabra, mire cómo dice aquí, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y comienza a conocer esa verdad, comienza a entender, a comprender lo que la palabra nos instruye, lo que el Espíritu Santo nos instruye, entonces, hermano, viene sobre aquella persona esa libertad que es dada en nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia. Porque así el Hijo, dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. Tiene que recibirse la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero así de esta manera también ir conociendo la palabra, ir conociendo la verdad, ir conociendo lo que hemos venido estudiando, que en la voluntad del corazón del Padre está el anhelo de que su creación no sea esclavizada por el pecado, no sea esclavizada por la maldad, sino que sea libre para tener esa comunión con el Padre. Y esa fue, como hemos venido diciéndolo, hecha en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y como lo dice aquí Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y procura una vida en obediencia al Padre, viene sobre él la bendición que está decretada aquí en Juan 8:36. Libre verdaderamente de la acusación, libre del pecado. Dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Anteriormente, el pecado tenía esclavizada a la humanidad. Anteriormente, el pecado tenía esclavizada. Anteriormente, estamos bajo el yugo del pecado. Estamos bajo el yugo del pecado. Mas ahora, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos venido a ser siervos de la justicia. El pecado no permitía a la creación, a la humanidad,
el poder vivir en esa libertad de poder disfrutar esa comunión con el Padre. Había ese yugo, había esa ley que no permitía al ser humano el poder entender que se estaba bajo esa esclavitud. La esclavitud del pecado no le permitía al ser humano el entender que estaba bajo ese yugo. Mas ahora, por la ayuda del Espíritu Santo, por la verdad proclamada, hemos sido libertados del pecado y hechos ya libres para vivir en justicia. Libres para vivir en justicia. Dice Romanos 6:19, hablo en términos humanos por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Antes ofrecía a los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrecerlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la salvación. ¿Se da cuenta? Esa esclavitud a la justicia trae bendiciones que la esclavitud y el yugo del pecado no permitían recibir, no permitían tener, porque las consecuencias de la esclavitud del pecado, que era muerte. La esclavitud del pecado es muerte, mas la justicia, la esclavitud de la justicia trae sobre nosotros salvación. ¿Sí ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Esclavitud del pecado, muerte. Esclavitud para justicia, salvación. ¿Ve? Por amor, esclavo para justicia. Entonces, mira las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Hay bendiciones en Cristo Jesús. Esclavos antes del pecado para muerte, ahora esclavos para Cristo, para salvación. Amén. Ya casi estamos terminando. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo? Dice Romanos 6:20. Dice Romanos 6:20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Sí leyó eso? Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, el pecado no permitía ver que se estaba subyugado. El pecado no permitía ver que había una condenación, que había muerte al final, o que había muerte por causa de la práctica del pecado. Entonces, no había y no hay para aquel que vive en pecado una obligación de hacer lo correcto. Él puede continuar en esa práctica, en esa práctica diaria del pecado, que incluso algunas de las veces no reconoce, no se da cuenta que la paga del pecado es muerte. Entonces, no hay para él, ¿verdad?, una obligación de hacer lo correcto. Mas bendito sea Dios que nos dice que por la verdad nosotros seremos libres, que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es necesario para ser libres del pecado? La verdad. La verdad que es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, ahora que nosotros le conocemos, aquí hay una cosa tremenda, ¿va? Porque hay prácticamente, digamos que, como una obligación, vamos a decirlo así, tal vez no es la palabra correcta, pero hay una obligación de nosotros comenzar a hacer lo correcto. No había obligación de practicar la justicia, no había nada que nos redarguyera o que nos hiciera sentir
que lo que hicimos estaba mal. O sea, como ahora dicen, ¿verdad? La iglesia no me obliga a dejar ciertas cosas. Es el conocimiento de la verdad el que me obliga a mí a no hacer lo malo. O que me hace entender que lo malo que hago trae consecuencias. Amén. Prácticamente de muerte para mi alma. Pero cuando se está bajo el yugo de esclavitud, no se ve esas cuestiones, no se entiende las consecuencias. Más que todo no se entiende, porque sí se ve y sí la gente como que la conciencia les remuerde de que están haciendo algo incorrecto. Pero como no han sido libres y no han tenido esa verdad en su totalidad, no han conocido Esa iluminación, esa luz que venga. Entonces no se dan cuenta de la gravedad de lo que se está cometiendo. Amén, se puede aplicar. Porque no se entiende lo mal que se está haciendo, ¿va? Pero también está la contraparte. El no actuar cuando el Espíritu Santo nos está avisando que ya no somos esclavos del pecado y que debemos dejar de practicar lo malo que estamos haciendo. Porque si nos recordamos en nuestra juventud, nosotros cuando éramos jóvenes, nosotros que ya los viejos, ¿verdad? Ya los que pasamos de 30, por decir así, o los que no hemos conocido, porque hay jóvenes que ya conocen la verdad, pero nosotros en nuestra juventud, cuando vivíamos sin Cristo, recordemos de que hacíamos lo malo y algo nos decía, eso que hiciste no estaba bien. O sea, no éramos completamente libres en la libertad que Cristo nos ha liberado ahora, pero había una conciencia que nos avisaba que lo que habíamos hecho estaba incorrecto, pero no teníamos la capacidad ni la fuerza para dejar de hacer lo malo. Ahora la verdad en Cristo nos obliga a hacer lo bueno. Amén. Y esto trae bendición sobre nuestras vidas, ¿va? Como lo es la vida eterna, la salvación que leíamos anteriormente en el versículo anterior, en lo cual hemos creído. Miren lo que dice Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. O sea, el continuar en una práctica de pecado, sabemos, ¿verdad? La palabra nos ha estado enseñando de que nos lleva a muerte. Entonces, viene cuando se llega a Cristo, el Señor nos alcanza, vamos a decirlo de una mejor manera, el Señor nos alcanza, viene la iluminación, la ayuda del Espíritu Santo y se comienza a conocer la verdad. La verdad que nos permite entender que aquellas cosas que practicamos antes, aunque hubiera una conciencia que de cierta manera nos redarguía, no había una comprensión total. No había una comprensión total, pero ahora en Cristo Jesús, ahora a través de la verdad que nos ha hecho libres, nosotros podemos decir que habían cosas las cuales nosotros practicábamos anteriormente y que ahora nosotros por la ayuda del Espíritu Santo y esa verdad que nos ha hecho libres podemos decir, nos avergonzamos de aquellas cosas. Nos avergonzamos de aquellas cosas. Gloria sea al Señor que Él ha traído y nos ha dado un perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados y a nosotros no tenemos una acusación por aquellos pecados que cometimos, sino que el Señor, dice su palabra, dice que nos tomó y los tiró al fondo de la mar. Así que cuando el enemigo quiera venir a acusarnos por un pecado pasado, nosotros tenemos que decirle, estoy limpio por la sangre de Cristo. Cristo me ha hecho libre. Gloria a Dios. Y ahora entiendo que aquellas cosas que antes practicaba llevaban a muerte. Pero también comprendo por la verdad que ahora en la misericordia del Señor y en la libertad que se me ha dado, yo tengo promesa de salvación y vida eterna. La práctica del pecado ciega para no reconocer la esclavitud en la que se está cautivo. Es por eso la importancia de conocer la verdad de Dios que nos lleva a la libertad.
Romanos 6:22 dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. ¿Cuántos lo reciben? Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Amén. Esto es bueno, dice la palabra. Esto es bueno porque Dios les asegura que tendrán vida eterna. La libertad en Cristo trae beneficios mayores que aunque no los comprendamos muchas veces, con el tiempo el Señor comienza a mostrarnos su obra en cada uno de nosotros. ¿Sí comprendemos eso? Al principio nosotros podemos no entender esta palabra, no podemos entender esta libertad. Pero cuando nosotros alzamos nuestra mirada y miramos la vida de una persona que no tiene Cristo, y miramos lo que Cristo ha hecho en el transcurso de los tiempos, en el transcurso de los días, en nuestra vida, nos damos cuenta de que es mejor vivir a Cristo. Es mejor llegar a comprender la libertad que tenemos en Cristo Jesús por su verdad y no vivir bajo la esclavitud del pecado. Amén. Así que yo les pido que nos pongamos de pie y que demos gracias al Señor por su palabra, por lo que Él nos ha permitido en esta tarde. Bendecimos al Señor por su amor, por su misericordia. Y damos gracias porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Bendiciones.